Te da gloria. Un mundo, Señor, no te reconoce, pero tus hijos, Señor, te alabamos. Es nuestro privilegio, es nuestro gozo adorarte y bendecirte. Bendice, Señor, aquellos que tuvieran de ser ministrados por el canto, por la palabra, Señor, que presentamos en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Nuevamente digamos: adiós. Sea la gloria. Adiós. Salmo 47 dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Los que saben alabarle, adórenle. Aleluya, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Decía a mis hermanos que hay quienes no tienen el privilegio de poder adorar a Dios. Y daba razón aún de mi parte en el tiempo en mi vida, cuando no conocía al Señor en mi juventud, no sabía adorarle. Pero cuando el Señor me llamó, me enseñó a alabarle. Y desde entonces, hace una vida ya, mi privilegio es adorarle, bendecirle, ensalzar su nombre, porque Él es digno de reconocimiento, de adoración, porque Él es Dios. Gloria al Señor. Tengo una escritura que quiero poner en los oídos de mis hermanos que están presentes en estos momentos, y por lo consiguiente también para cada uno de aquellos que oyeran en el tiempo y lugar que fuere esta grabación. En el capítulo 10 del Evangelio según San Juan tenemos una escritura que cuando la he leído y he hablado de ella en el transcurso de los años, he oído las exclamaciones de admiración, y aún algunos pues hasta se han asustado por derecho. Dice en el verso 30 en adelante: yo y el Padre una cosa somos. Entonces volvieron a tomar piedra los judíos para apedrearle. Respondióles Jesús: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál obra de esas me apedreáis? Respondiéronle los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Respondióles Jesús: ¿no está escrito en vuestra ley: yo dije, dioses sois? Si dijo dioses aquellos a los cuales fue hecha palabra de Dios, y dice: y la escritura no puede ser quebrantada. A quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Esta escritura tiene mucho, tan amplio. No puedo hablar de todo lo que encierra, pero quiero reducirme a señalar la expresión que dio el Señor. Solamente quiero explicar esto. Fijémonos que para los judíos, ¿qué le dijeron que estaba el Señor? ¿Que era una qué? Una blasfemia. Ahora pónganme atención todos,
Es una blasfemia era una blasfemia según ellos, y hasta este día, para la mentalidad del pueblo judío. Ustedes saben que la historia da razón que Israel cayó muchas veces en el pecado de la idolatría. Los que han leído la Biblia lo saben. Pero después de la transmigración babilónica, después de que fueron llevados en exilio el pueblo judío, unos 400 años antes de la venida del Señor, cuando regresaron, volvieron aliviados de la enfermedad de la idolatría. Fíjense, Dios los curó de esa enfermedad satánica de la idolatría, o sea, de adorar imágenes, de adorar monos, de adorar ídolos, de adorar otros dioses fuera de Dios, quien debe de ser adorado no en figuras, sino como Él dijo, el Padre Dios es espíritu, y los que le adoran deben de adorarle, ¿cómo? En espíritu y en verdad. Así es como Dios quiere que se le adore. Entonces Israel volvió aliviado del pecado de la idolatría. Dije, unos 400 años antes del nacimiento del Señor. Entonces, para cuando el Señor Jesucristo vino a este mundo, la mentalidad del pueblo judío estaba hecha, y hasta este día, de que Dios es espíritu y que no se le debe adorar con ninguna figura. Cuando el Señor vino y Él dijo, era hijo de Dios, y aún más, aquí cuando lo acusaron, dijeron, no te apedreamos por cosa buena que has hecho, sino por la blasfemia que dices, que siendo hombre te haces Dios. Porque Él no nomás es el Hijo de Dios, es Dios manifestado en carne. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo, dice también San Pablo. Dios estaba en Cristo para redimir al mundo. Entonces, expliqué poquito de esto, pero eso no es el tema principal. De que aquellos se escandalizaron porque Él dijo, soy hijo de Dios. Y lo iban a apedrear por esa blasfemia. Porque siendo hombre, dijo, te haces Dios. Ok, ya dije, nosotros sabemos el misterio y sabemos que es Dios manifestado en carne. Pero ahora aquí hay algo. En lo que quiero ocuparme más es no tanto en el Señor, en la divinidad o en la humanidad del Señor, que de eso espero hablar. Yo sé que cuando hable de ello se van a conmover muchos. De la humanidad del Señor. Pero ahora se trata de los que hemos sido ahora llamados y que podemos y que decimos lo mismo que dijo el Señor. Y uno de ellos, voy a repetir sus palabras, dijo, muy amados, ahora somos. ¿Ahora qué? Somos hijos de Dios. Hay un buen número de labios que se abrieron aquí para decir, pueden decir otra vez, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. ¿De veras? Pues también yo. Y de eso quiero invitarles para que se fijen un momento. Esto, ¿qué es ser hijo de Dios? ¿Qué es en realidad ser hijo de Dios? He mencionado que las expresiones bíblicas, aún las expresiones bíblicas, ya no digo las expresiones comunes entre el cristianismo, se usan a tal grado que devalúan, se convierten en dichos vulgares que ya no tienen valor en la mente.
Y eso de decir soy hijo de Dios, cualquiera dice. Más aún el decir soy cristiano. Miren cuánto dicen, yo soy cristiano. ¿Y cómo viven? Hay algunos aquí que también como yo, allá en el tiempo de mi juventud, cuando andaba allá en la vida del pecado, en la sinvergüenzada, ahí en la barra, en la cantina, ahí yo y otros vagos decíamos que éramos hijos de Dios. ¿Hay otros aquí que hacían lo mismo antes? ¿Nomás 3? No hay más. ¿Por qué? ¿No les consta que eso es el dicho común? Eran cristianos. Vea que todos decían soy cristiano. ¿Y cómo vivían? En blasfemias, en adulterios, en sinvergüenzas, en chuecadas, en cuánta cosa que es aborrecible para Dios, porque todo lo que es pecado es aborrecible a Dios. Y así caminaban, pero todos decían que eran cristianos. ¿No está el mundo que nos rodea así? Pero lo que ahora estoy refiriéndome yo no es a quien diga soy esto, sino que es ser en verdad hijos de Dios. Miren lo que dijo el Señor. Miren lo que dice en este capítulo, está tremendo. Lo reprobaron a él porque él dijo soy hijo de Dios. Entonces el Señor dijo, no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois. Y citó una escritura que tenemos en el Salmo 82. Veamos cómo dice Dios en el Salmo 82. Yo dije, vosotros sois dioses e hijos todos vosotros del Altísimo, empero como hombres moriréis. ¿Se fijaron? ¿A quién les está diciendo Dios que son dioses? A su pueblo, a sus hijos. Yo dije, vosotros sois dioses e hijos todos vosotros del Altísimo. A su pueblo. Y aquí el Señor, cuando cita esta escritura, explica. Explica que en quienes es hecha palabra de Dios, llama dioses a aquellos en quienes es hecha palabra de Dios. Aquí estamos en quienes ha sido hecha palabra de Dios. No somos testigos que es la palabra de Dios que fue hecha en nosotros cuando la oímos, que cambió nuestra vida. En nosotros fue hecha palabra de Dios. He dado razón de aquel segundo domingo del mes de julio de 1948, cuando la palabra de Dios, estando sentado en aquel templo junto con mi novia, siendo yo un muchacho inconverso, perverso, oí la palabra que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esa palabra, esa noche transformó mi vida. Y hace una vida cambió mi vida. Fue hecha palabra de Dios. ¿Y qué pasó? No nomás es asunto de oír. Oigan bien esto. No nomás es asunto de decir, pues yo oí, creí y acepté. No, es que la palabra es Cristo el Señor mismo. Por eso Él dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida.
y habló de esta comida que es su palabra y dijo: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Cuando leemos la palabra, cuando oímos la palabra, el Señor mismo dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en sí. Y hubo quienes se asustaron por eso. Pero Él les dijo: la carne no aprovecha. No se asusten, no me sean simples. Estoy hablándoles de lo espiritual. Dijo: la carne nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Cuando hemos recibido la palabra, entonces el Señor dijo: aquellos en quienes ha sido hecha palabra de Dios. Y San Pedro usa un término todavía más específico. Dice que hemos sido hechos participantes de la naturaleza divina. Los que conocen la Biblia, que están presentes y que me estuvieron oyendo, saben que el nacer otra vez, el Señor habla de nacer otra vez. No de carne, no de sangre, no de voluntad de varón, no, sino de Dios. ¿En qué consiste? ¿Cuándo nace otra vez? Cuando es engendrado, cuando es concebido el humano, y entonces adquiere la naturaleza del que lo engendró. Por eso el Padre dice: este es mi hijo, porque tiene su genética, tiene su naturaleza, se parece a él. Y entonces ahí tenemos que es exactamente lo que acontece cuando oímos, cuando recibimos la palabra. No es nomás conocimiento, no es nomás conocimiento, es una operación maravillosa, porque es la unción de Dios por medio de la cual entonces somos engendrados, somos hechos participantes de la naturaleza de Dios. ¿Por qué es príncipe? El príncipe Carlos de la reina de Inglaterra, ¿por qué es príncipe? Les pregunto, ¿por qué es príncipe? ¿Por qué es heredero del trono? Porque es hijo de la reina, tiene su genética, tiene su naturaleza. Es natural, eso es lo humano. Pero miren qué maravilloso en lo que toca entonces al Señor. Aquí está ahora. Dios nos ha engendrado por su palabra. Y ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Ser hijo de Dios no nomás es que yo ya soy hermano, o que yo pertenezco a la religión de fulana, o yo soy esto, y señala su religioncita. Eso es jueguito, eso es entretengue, eso es pasarrato. El ser hijo de Dios consiste en algo tremendo, maravilloso, incomprensible para el que no tiene de Dios el entendimiento o el conocimiento. Hijos de Dios, hijos de Dios, ¿es poca cosa esa? Por eso es que muchos de los que se llaman hijos de Dios, miren cómo se portan, cómo caminan. Yo conozco montones, multitudes de hombres y mujeres, ministros y miembros, chicos y grandes, cerca y lejos de mi raza y de otras razas, que dicen que son hijos de Dios. ¿Y cómo caminan? Lleno de vanidad, lleno de orgullo, lleno de viveza, lleno de intriga, de pleito, de tantas tonterías, tantos de espíritus asquerosos de rana en que viven. He enfatizado una tan fácil: se llaman hijos de Dios y enamorados de este mundo aquí, sirviéndole a Dios con el tiempo cuando les sobra y cuando como ellos quieren, como les da su gana, usando la Biblia para hacer chapuza y sacarle la ventaja. Y se llaman hijos de Dios.
Una cosa es llamarse hijo de Dios, otra cosa es ser hijo de Dios. Y yo estoy hablando de los que son, de los que dijo Juan, muy amados, ahora somos hijos de Dios. Yo no quiero ser de esos guajolotes que nomás por enfrente son. No, porque entiendo que eso lleva más juicio. Va a ser peor el juicio de los que dicen que son y no se portan como quiere Dios, no se humillan, empezando con la clave principal, porque el Hijo de Dios, el distintivo mayor, es el distintivo que el Señor mismo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese texto que empecé a oír desde que yo empecé a caminar, y oí a los ministros que ese texto que dice el Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Oía todo el tiempo predicándosela a los pecadores, a las almas. Es un dichito, que a las almas. Y resulta que el texto está dirigido para los ministros y para los que están sentados en las bancas de los templos, porque no hay humildad en la grande mayoría, hay una soberbia horrible. ¿O no es cierto? ¿O está muy humillado el cristianismo ahorita? Miren cómo está el cristianismo, empezando con la gente del nombre, con mis mismos hermanos que han entendido que Dios es uno, que no es Trinidad, y que han sido bautizados en el bautismo verdadero, en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, que han recibido de Dios el Espíritu Santo y reclaman aún hablar lenguas. Miren cómo andan, miren, empezando. ¿Me lo van a platicar a mí? Cuando lo estoy mirando, no nomás aquí en el rincón donde vivimos, sino por todo el mundo, y dicen que son hijos de Dios. En diferentes formas está el desvío de esa vanidad y de esa actuación que no honra a Dios. Pero el ser hijo de Dios, en estos momentos mis palabras van dirigidas a los que están en serio. Yo no quiero perder el tiempo en estar haciendo la lucha en convencer a los que no están en serio, porque últimamente ya estoy viejo y tengo muy andado el camino, y estoy yo mismo convencido de que yo no puedo convencer a nadie. Entonces lo que estoy haciendo en este tiempo de mi vida, que ya voy saliendo para la orilla, es confirmar a los que Dios ha convencido. Y sé que delante de mí y en algún lugar donde me oyeren están hombres y mujeres que dan razón que son hijos de Dios y están en serio. Y queremos caminar en serio. Queremos estar despiertos a la realidad de qué es el hecho de ser hijos de Dios. Hijos del Dios de la gloria. Participantes de su naturaleza. Por eso es que si somos participantes de su naturaleza, nos debemos parecer a Él. ¿Cómo? En los frutos. Queremos, dije, el Señor señaló algo principal en ese texto que mencionaba: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde, no de apariencia, no, ¿de qué? De corazón. Y eso es, empezando con eso. ¿Cómo está el cristianismo? ¿Humillado? Habla el profeta Joel en estos últimos días. El Señor aún me ha hablado que le diga a su pueblo que oren. Si hay quien me estuviera oyendo, le digo: Dios me dijo que te dijera que ores. Si eres hijo de Dios, ora. Dios me dijo que te dijera que ores, que oremos. Pero, ¿qué hace? Cada quien hace lo que quiere. Qué poquitos son los obedientes, qué poquitos son los que están humillados. ¿Por qué? Porque hay una soberbia horrible entre el cristianismo. Dios nos guarde y Dios bendiga a los hijos de Dios para que alumbre nuestra luz y otros que buscan la verdad puedan recibirla también. Dios bendiga.